Europa a principios del siglo XX era un polvorín a punto de estallar. Los viejos imperios, como el austrohúngaro y el otomano, se estaban desmoronando por su propio peso, mientras que las nuevas potencias, como Alemania, estaban hambrientas por su lugar bajo el sol. El nacionalismo, el intenso orgullo por la nación propia, iba en aumento, enfrentando a los países entre sí en una lucha por el dominio. Dentro de estas naciones había surgido una compleja red de alianzas. Alemania, por temor al aislamiento por parte de sus rivales, había forjado un pacto con Austria-Hungría. Mientras tanto, Francia, todavía dolida por su derrota en la guerra franco-prusiana, buscó aliados contra una Alemania resurgida. Gran Bretaña, recelosa de cualquier potencia que alterara el equilibrio de poder en Europa, se unió a los franceses en una alianza con Rusia. Estas alianzas, destinadas a disuadir la agresión, en cambio crearon una situación muy tensa. Un conflicto entre dos países cualesquiera podría arrastrar rápidamente a los demás a una guerra continental. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, proporcionó la chispa que encendió este polvorín. Austria-Hungría, culpando a Serbia por el asesinato, emitió un ultimátum con demandas imposibles. Cuando Serbia no pudo cumplirlas todas, Austria-Hungría declaró la guerra, poniendo en marcha la reacción en cadena que hundiría a Europa en el abismo. Las potencias centrales, lideradas por Alemania y Austria-Hungría, se enfrentaron a las potencias aliadas Francia, Gran Bretaña, Rusia y finalmente muchas otras, incluidas Italia y los Estados Unidos. Cada bando creía estar librando una guerra defensiva, una guerra justa para proteger sus intereses y aliados. Alemania, bajo el liderazgo del Kaiser Guillermo II, se veía a sí misma como una potencia en ascenso, que había llegado tarde al juego de la expansión colonial. Se sentía amenazada por sus vecinos, en particular Rusia y Francia. El Plan Schlieffen de Alemania, una estrategia militar ideada años antes, tenía como objetivo asestar un rápido golpe de gracia a Francia antes de volver toda su fuerza contra Rusia en el este. Por otro lado, Francia, todavía amargada por su derrota en la guerra franco-prusiana, buscaba recuperar el territorio y el prestigio perdidos. Gran Bretaña, comprometida con el mantenimiento del equilibrio de poder en Europa, no podía tolerar un continente dominado por Alemania. Rusia, obligada por su alianza con Serbia, movilizó a su enorme ejército, lo que agravó aún más la crisis. El escenario estaba preparado para un choque de imperios, un conflicto que reconfiguraría el panorama político de Europa y del mundo. Sobre el asesinato. Serbia, aunque dispuesta a aceptar la mayoría de las demandas, se resistió a algunas por temor a una violación de su soberanía. Austria-Hungría, insatisfecha con la respuesta de Serbia, declaró la guerra el 27 de julio de 1914, exactamente un mes después del asesinato. Rusia, obligada por su tratado con Serbia, comenzó a movilizar sus tropas. Alemania, temiendo una guerra en dos frentes, declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto y a Francia el 3 de agosto. Gran Bretaña, después de que Alemania violara la neutralidad belga invadiendo la pequeña nación en su camino hacia Francia, declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto. La compleja red de alianzas había atrapado a Europa en una guerra continental, una guerra que pronto se convertiría en un conflicto global. La Primera Guerra Mundial trajo consigo una nueva era de guerra, caracterizada por la guerra de trincheras, las batallas a escala industrial y la aterradora eficacia de las nuevas tecnologías. El Frente Occidental, una línea de trincheras de 640 kilómetros que se extendía desde el Canal de la Mancha hasta Suiza, se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra. Los soldados de ambos bandos se enfrentaron a un infierno en las trincheras, barro, ratas, enfermedades y la amenaza constante de los bombardeos de artillería.
Los ataques a través de la tierra de nadie, la franja de tierra desolada entre las trincheras, provocaron un número asombroso de bajas. Las ametralladoras, una nueva arma que podía disparar cientos de balas por minuto, cegaron a los soldados atacantes. Los tanques, vehículos blindados diseñados para romper el estancamiento de la guerra de trincheras, hicieron su aparición, pero al principio resultaron poco fiables. Los aviones, utilizados inicialmente para el reconocimiento, pronto se enfrentaron en combates aéreos, añadiendo una nueva dimensión a la guerra. El gas venenoso, una nueva y aterradora arma, provocó muertes agónicas e infundió el terror en los soldados de ambos bandos. Estas nuevas tecnologías, aunque pretendían romper el punto muerto, a menudo solo prolongaron el estancamiento y aumentaron el espantoso coste de la guerra en vidas humanas. Mientras que el frente occidental se convirtió en sinónimo de los horrores de la guerra de trincheras, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto global, con batallas que se libraron en Europa, Oriente Medio, África y Asia. El Imperio Otomano, aliado de las potencias centrales, luchó contra los rusos en el Cáucaso y contra los británicos en Oriente Medio. La campaña de Gallipoli, un desastroso intento de los aliados por capturar el estrecho de los Dardanelos y sacar al Imperio Otomano de la guerra, se saldó con numerosas bajas para ambos bandos. En Oriente Medio, T. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, ayudó a incitar la revuelta árabe contra el dominio otomano. Japón, aliado de las potencias aliadas, se apoderó de las colonias alemanas en China y el Pacífico. Estados Unidos, tras mantenerse inicialmente neutral, entró en la guerra en 1917 del lado de los aliados, inclinando la balanza de poder a su favor. Estos frentes de batalla lejanos demostraron el alcance global del conflicto y lo mucho que se jugaban todos los participantes. A medida que la guerra se prolongaba, la unidad inicial de las alianzas comenzó a resquebrajarse. Rusia, asolada por la agitación interna y enfrentada a un número creciente de bajas, experimentó la Revolución Rusa en 1917. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder y firmaron un tratado de paz por separado con Alemania, el Tratado de Brest-Litovsk, en 1918, por el que Rusia se retiraba de la guerra. Otros países, agotados por los costes humanos y económicos de la guerra, empezaron a cuestionarse la conveniencia de continuar la lucha. Se produjeron motines en el ejército francés y el cansancio bélico se apoderó de gran parte de Europa. Sin embargo, la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917 supuso un muy necesario impulso moral para los aliados e inclinó la balanza de poder decisivamente a su favor. La llegada de nuevas tropas estadounidenses, junto con la disminución de los recursos y la mano de obra de Alemania, acabaron por cambiar el rumbo de la guerra a favor de los aliados. En el otoño de 1918, las potencias centrales estaban al borde del colapso. En noviembre de 1918, con la marea de la guerra en su contra, las potencias centrales comenzaron a desmoronarse. Alemania, enfrentada a la agitación interna y a la derrota militar, buscó un armisticio con los aliados. El armisticio se firmó el 11 de noviembre de 1918. En un vagón de tren en el bosque de Compiègne, Francia, las armas se callaron a las 11 de la mañana, marcando el fin de las hostilidades. La Gran Guerra, como se la conocía entonces, había terminado. El mundo se regocijó con la noticia, pero el coste de la victoria fue asombroso. Millones de personas murieron, los imperios se derrumbaron y Europa quedó en ruinas. El mundo había cambiado para siempre y las semillas de futuros conflictos ya se habían sembrado. Los aliados victoriosos se reunieron en París en 1919 para determinar los términos de la paz. El Tratado de Versalles, firmado con Alemania, responsabilizaba a Alemania de la guerra e imponía duras sanciones, como pérdidas territoriales, desarme y el pago de indemnizaciones ruinosas. Los imperios austrohúngaro, otomano y ruso fueron desmantelados, redibujados en los mapas según los deseos de los vencedores, creando nuevos estados y exacerbando viejas tensiones. Se creó la Sociedad de Naciones, una nueva organización internacional destinada a prevenir futuras guerras, pero su eficacia se vio obstaculizada por su falta de poder coercitivo y la ausencia de actores clave como Estados Unidos.
El Tratado de Versalles, aunque pretendía garantizar una paz duradera, sembró en cambio la semilla del resentimiento y la inestabilidad en Alemania. Los duros términos del tratado alimentaron el nacionalismo alemán y crearon un terreno fértil para el auge de ideologías extremistas como el nazismo. La Primera Guerra Mundial proyectó una larga sombra sobre el siglo XX. Marcó el final de una era, haciendo añicos la ilusión del progreso y dando paso a una época de incertidumbre y desilusión. La violencia y la destrucción sin precedentes de la guerra dejaron una huella imborrable en la psique humana. La guerra también tuvo un profundo impacto en el mapa mundial y en el equilibrio de poder. El colapso de los imperios y la reconfiguración de las fronteras crearon nuevos estados y nuevos conflictos. El auge de las ideologías totalitarias, alimentado por el legado de resentimiento e inestabilidad económica de la guerra, sumiría al mundo en otro conflicto global aún más destructivo, apenas 2 décadas después. Las lecciones de la Primera Guerra Mundial, la importancia de la diplomacia, los peligros del nacionalismo y las devastadoras consecuencias del militarismo desenfrenado siguen siendo tan relevantes como siempre en el siglo XXI. Los ecos de la guerra que iba a acabar con todas las guerras siguen resonando, recordándonos la fragilidad de la paz y la importancia de luchar por un orden mundial más justo y equitativo.